Hola, mi nombre es Vanessa Quintero, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la Escuela de Derecho del Núcleo San Antonio de los Altos, y hoy desarrollaré el tema de los fundamentos de registros y notarías para la protocolización y autenticación de documentos públicos y privados. Primero debemos darle una definición o un concepto a lo que es registro. Los registros son instituciones públicas encargadas de dar fe pública y seguridad jurídica a los actos, documentos y contratos como los títulos de propiedad, nacimientos, defunciones, actos mercantiles, entre otros. Su propósito principal es registrar y publicar estos actos para que tengan validez frente a terceros y sean oponibles a ellos. Entonces, encontramos que la base legal del sistema registral en nuestro país está regulado por la Ley de Registros y Notarías, quien a su vez es responsabilidad del Ejecutivo Nacional y está administrada por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que es decir, que es el SAREN, que es quien organiza los registros en los diferentes tipos, como el civil, el mercantil, el registro público o el registro inmobiliario. Ok, tipos de registro. El sistema venezolano cuenta con varios tipos de registros, cada uno de ellos con funciones específicas. Tenemos en primer lugar el registro civil, lo podemos ubicar acá. El registro civil se encarga de inscribir, archivar y certificar los hechos vitales de las personas. Los actos que registran incluyen los nacimientos, las defunciones, matrimonios, uniones estables de hecho, reconocimientos de hijos, adopciones, entre otros. Como segundo lugar tenemos el registro público o el registro inmobiliario, que esta es la oficina donde se protocolizan e inscriben los documentos relacionados con la propiedad y otros derechos sobre bienes inmuebles, como las compraventas, las hipotecas, las donaciones y adjudicaciones. Su propósito es dar publicidad a los derechos reales para protegerlos de terceros. Como tercer lugar tenemos el registro mercantil. El registro mercantil tiene como objetivo registrar todos los actos y documentos relacionados con las actividades de los comerciantes y las sociedades mercantiles, como la constitución de empresas, las actas de las asambleas, el nombramiento de los directores y la disolución de las propiedades. O sea, tiene todo que ver con las actividades de los comerciantes. Y por último tenemos el registro principal, que este es el ente que garantiza las actuaciones mediante la publicidad registral y la fe pública de los documentos protocolizados o autenticados y que legaliza las firmas de las autoridades públicas dentro de su jurisdicción. Entonces, las funciones esenciales del registro es, primero, garantizar la seguridad jurídica. Segundo, da fe pública, ya que a través de sus funcionarios, llamados registradores, el Estado legitima los actos o negocios jurídicos que se inscriben en sus oficinas. Como tercero, tenemos que organiza y sistematiza la información, o sea, mantiene toda la información archivada en documentos protocolizados. Y por último, proporciona publicidad, ya que permite que terceros tengan conocimientos de la situación jurídica de bienes, de personas y bienes. Disculpe, me faltó controlar la legalidad. El registro controla la legalidad. Los registradores revisan la legalidad de los documentos que se presentan para su inscripción, rechazando aquellos que no cumplen con los requisitos legales. Concepto de notarías públicas. Las notarías públicas
son las unidades administrativas que efectúan las actividades operativas inherentes a dar fe pública de los derechos, actos y negocios jurídicos mediante la autenticación de los mismos para garantizar la seguridad jurídica, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley que rige la materia y demás leyes. Entonces, podemos decir, de acuerdo con la página oficial del SAREN, que una notaría pública es una oficina dependiente del Registro Autónomo de Registros y Notarías, es decir, del SAREN, en la cual los notarios públicos, que son funcionarios del Estado, tienen la potestad de dar fe pública de los actos, hechos y negocios jurídicos que se celebren en su presencia. De acuerdo a la página principal también, entre los actos más comunes, las notarías otorgan los siguientes: los poderes, las autorizaciones para viajes de niños, niñas y adolescentes, ventas de vehículos, justificativos de soltería con fines matrimoniales y o legales, declaraciones juradas, arrendamiento de locales para uso comercial, traducciones públicas, declaración jurada de no poseer vivienda y contrato de trabajo. Entonces ahora pasamos a diferenciar a establecer unas diferencias claves entre lo que es el registro y la notaría. Entonces tenemos que el registro, en primer lugar, inscribe y da publicidad al acto realizado por la notaría para que tenga efectos legales ante terceros. La notaría certifica la validez y autenticidad del acto. El registro hace constar la titularidad y las cargas que afectan los bienes o derechos para que cualquiera pueda consultarlos. Las notarías, un notario notifica que un documento es legal y que las partes involucradas tienen la capacidad para celebrar el acto en cuestión. Los registros se encargan de inscribir formalmente los documentos como las escrituras públicas, que adquieren validez y producen efectos legales frente a otros. Y las notarías, el notario da fe pública de la identidad de los firmantes y el contenido del documento, asegurando que se ajusta a la ley. Entonces, esto quiere decir que ambos servicios, aunque son totalmente distintos, son complementarios uno de otro. El documento público. El documento público es un instrumento legal autorizado por un funcionario público con las solemnidades requeridas por la ley, como un registrador, un juez o un notario. La intervención de este funcionario le otorga la fe pública, lo que significa que hace prueba plena de la existencia de los hechos documentados. Este concepto, por así decirlo, esta definición se encuentra establecida en el artículo 1357 del Código Civil de Venezuela. Pero los documentos públicos en sí se encuentran establecidos desde el artículo 1357 al 1362 del Código Civil de Venezuela. Las características más destacadas de un documento público es que, como ya lo he dicho anteriormente, tienen autoridad y fe pública. Se diferencia de un documento privado porque es emitido por un funcionario que da una fe pública. Eficacia probatoria. El documento público hace plena fe, como lo está establecido en el artículo 1359 del Código Civil, tanto entre las partes como respecto a terceros, sobre la verdad de los hechos jurídicos contenidos en el instrumento, y tiene solemnidad. Para que un documento sea considerado público, debe cumplir con las solemnidades legales requeridas para su elaboración. El documento privado es aquel escrito entre los particulares que no tiene la intervención de un funcionario público con facultad para dar fe pública, como un notario o un registrador.
a diferencia del documento público, no goza de la presunción de autenticidad y tiene un valor probatorio diferente. Se encuentra establecido el concepto o la definición del documento privado en el artículo 1363 del Código Civil de Venezuela. Pero también todo lo que abarca el documento privado, como sus características, están establecidos desde el artículo 1363, desde su definición, hasta el 1379. Las características relevantes son que es creado y firmado por personas naturales o jurídicas sin la participación de una autoridad pública. Un documento privado tiene efecto pleno solo en los particulares que lo firman, y a diferencia de los documentos públicos que exigen solemnidades legales, los privados desconecte el cargador sin mayores requisitos, siempre que las partes lleguen a un acuerdo. Entonces, ahora podemos hacer una diferencia entre ambos documentos. Entonces, tenemos por acá ciertas características y lo que las diferencian cada documento. La primera característica es la autoridad. En el documento público está autorizado por un funcionario público con facultad para dar la fe pública, como un notario, un registrador y hasta el juez. En el documento privado es realizado por particulares sin la intervención de una autoridad pública. La presunción de la autenticidad como segunda característica. El documento público goza de una presunción de autenticidad desde su creación, porque se presume verdadero por su tipo de autorización. Y el documento privado no goza de esta presunción, porque su autenticidad debe ser reconocida entre las partes o probada jurídicamente. Como tercera característica tenemos la eficacia probatoria. El documento público hace plena fe, tanto entre las partes como frente a terceros, de la verdad de lo que el funcionario ha declarado que ha visto, oído o ha manifestado en su presencia. El documento privado tiene valor probatorio solo entre las partes que lo firman. Para que sea oponible a terceros, necesita ser autenticado o registrado. Como cuarta característica tenemos las formalidades. Requiere el cumplimiento de las solemnidades y formalidades establecidas por la ley para su elaboración. El documento privado puede ser elaborado sin estas formalidades especiales, siempre que cumpla con los requisitos mínimos de un contrato. Como quinta característica tenemos la fehaciencia frente a terceros. El documento público es oponible a terceros desde su creación. El documento privado no es oponible a terceros hasta que adquiere fecha cierta por medio de un acto público, como la autenticación notarial o la protocolización. Mecanismo de validación como última característica. En el documento privado es auténtico por naturaleza, debido a la intervención, como lo he dicho anteriormente, de un funcionario público. Y el documento privado adquiere validez legal plena frente a terceros, mediante la autenticación por medio de la notaría o la protocolización por medio de los registros. Ok, en conclusión, este tema me pareció muy importante porque nuestro sistema de registros y notarías es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de nuestro país, aunque con diferencias significativas de su alcance y su función. La distinción clave en este tema es que reside en el proceso de validación y de publicidad que otorgan los actos y negocios jurídicos, los registros y la notaría. Trabajan de manera complementaria para brindar esta seguridad jurídica. Los primeros se especializan en dar publicidad y oponibilidad
a los actos que afectan bienes y derechos, mientras que las segundas se dedican a autenticar la voluntad de las partes en actos privados. El tipo de documento resultante, ya sea público o privado, refleja el grado de fe pública y la oponibilidad que adquiere en el sistema legal de nuestro país. Como referencias, utilicé para unos conceptos, no lo coloqué allí, el diccionario jurídico elemental. También utilicé la referencia bibliográfica del libro de Calvo Vaca, la Ley de Registro Público y del Notariado y el Código Civil de Venezuela. Muchísimas gracias.